Hermanos, eh, bueno, quisiera preguntarles algo. Aparte de la independencia, aparte del Día del Maestro, aparte del Día del Niño, aparte del Día de la Bandera, ¿qué se celebra en Honduras el mes de septiembre? El Día de la Biblia, ¿verdad? Ok, pero nuestro país y nuestras autoridades presumen de que somos el único país que constitucionalmente o legalmente tiene un día dedicado a la Biblia como nación. Y eso se hizo bajo un decreto legislativo y se estableció que se iba a celebrar un día especial para la Biblia en el mes de septiembre todos los años en nuestro país. Ahora, eso es lo que de una forma constitucional, de una forma legal, de una forma cívica se instituyó en nuestro país. Ahora, yo quisiera preguntarles algo. Bíblicamente, ¿cada cuánto deberíamos celebrar el Día de la Biblia? Bíblicamente necesitamos que exista un día dedicado a la Biblia para celebrarlo. No, ¿verdad? No tenemos necesidad como iglesia y como hijos de Dios de tener un día dedicado a la Biblia. ¿Saben por qué? Porque somos llamados a dedicarnos a la palabra del Señor 365 días del año. O sea, somos llamados a vivir por la palabra del Señor todo el tiempo. Así que independientemente de la celebración cívica que tenemos del Día de la Biblia, pues nosotros tenemos una constitución mayor, que es la palabra del Señor, y nosotros nos regimos principalmente por la palabra del Señor. Y con esto, hermanos, no quiero decirles que desacreditemos el hecho de que se pueda conmemorar un día especial para la Biblia en nuestro país, ¿verdad? Eso, de alguna manera, por lo menos recuerda a esta nación que seguimos siendo una nación hasta el momento que ha considerado de alguna manera la palabra del Señor, y espero que pues que Satanás no gane tanto terreno y no avance tan rápido en nuestro país como ha avanzado en otros lugares donde la palabra del Señor ha sido excluida totalmente de su constitución y ha sido excluida totalmente de, de sus estatutos como nación. Y lo que se ha visto es una degeneración total, ¿verdad? Un decaimiento total a nivel moral, a nivel del verdadera, de la humanidad, de cómo fue creada por Dios. Eventualmente sabemos que esa agenda va a penetrar a nuestro país y que algún día nuestras leyes van a ser totalmente contrarias a la palabra del Señor. O sea, va a haber algún momento que nuestro país también, por mandatos legales, va a considerar los matrimonios de personas del mismo sexo y van a autorizar matrimonios de personas del mismo sexo, donde se va a considerar legal el asesinato de un niño en el vientre de su madre, se va a legalizar el aborto y esas cosas en algún momento van a llegar a nuestro país. ¿Por qué? Porque la política y las formas de gobierno están buscando el favor y quedar bien con las personas, no están buscando quedar bien con el creador, con el único Dios que nosotros tenemos, que detesta y repudia estas prácticas, tanto el aborto como las uniones entre personas del mismo sexo y todos los desórdenes morales que existen también a nivel mundial en este momento, ¿verdad? Pero más que aludir a la celebración que nosotros tenemos como país, yo quiero hablar esta mañana de la palabra del Señor y que nosotros podamos gozarnos de tener estos escritos que el Señor nos ha dado para nuestra edificación, para nuestra enseñanza. Quiero que me acompañen a leer
Quiero que me acompañen primeramente, bueno, que me acompañen a leer, que sea el Señor que nos guíe. Primeramente vamos a ver Jeremías capítulo 15, versículo 16. Todos estos pasajes los tienen ustedes en su boletín. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Ok, Jeremías capítulo 15, versículo 16 dice así: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y quiero que comenzar a estudiar este tema pensando en cómo fue la palabra del Señor para aquellas personas que sirvieron al Señor, para los profetas, para los apóstoles, para personas que amaron al Señor. Y yo quiero que miremos aquí el apóstol, el profeta Jeremías, cómo estaba describiendo la palabra de Dios para él. Saben que la palabra del Señor en el libro de Jeremías, en general, es una palabra muy dura, es una palabra difícil, fue una palabra difícil de llevar para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el profeta Jeremías fue el encargado de comunicar al pueblo de Israel que iba a haber juicio para ellos, que había llegado el límite de la tolerancia de Dios para su impiedad, para su vida de pecado, para su vida inmoral. Y el Señor, por medio del profeta Jeremías, le estaba diciendo al pueblo, el tiempo del juicio ha llegado. Pero Dios también le revelaba al profeta Jeremías y le decía, yo voy a cambiar el corazón de estas personas. Ese corazón de piedra que tienen, ese corazón que está habituado al pecado, que lo único que desea es la maldad, yo lo voy a cambiar por un corazón de carne. ¿Qué quiere decir? Que el profeta Jeremías recibió la palabra del Señor que incluía la reprensión por el pecado, el llamado al arrepentimiento y la obra del Señor de restauración. Y saben, todo eso ha hecho Dios con nosotros también. Por medio del Evangelio se es anunciado y denunciado nuestro pecado. Por medio del Evangelio también se nos llama al arrepentimiento y por medio del Evangelio también nosotros somos transformados. Por medio del Evangelio nosotros, el Señor nos da un nuevo corazón. Y por eso Jeremías, cuando hablaba de la palabra del Señor, decía, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra fue por gozo y por la alegría de mi corazón. Hermanos, el Señor quiere que nosotros que nos acerquemos a la palabra del Señor de esta forma que el profeta Jeremías lo hacía, viendo la palabra del Señor como un deleite, no viendo la palabra del Señor como una carga, sino viendo la palabra del Señor como algo que trae gozo al corazón. Y sé que cuando hablamos de la palabra y del estudio de la palabra del Señor, el mundo nos va a saturar con tantas cosas y va a presionarnos y va a desalentarnos a nivel de nuestra carne para que nosotros seamos esquivos en cuanto al estudio de la palabra del Señor. O sea, lo que les quiero decir es que nosotros tenemos que examinar mucho lo que está pasando a nuestro alrededor y lo que está pasando en nosotros y qué es lo que pasa que nos impide verdaderamente dedicarnos a estudiar la palabra del Señor. Que podamos identificar qué es lo que pasa, porque la palabra del Señor para aquella persona que ama al Señor viene a ser algo refrescante, algo dulce, como dice Jeremías aquí, algo que produce gozo en el corazón de la persona. Pero por alguna razón sabemos que hay impedimentos
que nos impiden a nosotros ver la palabra de Dios como gozo. Por ejemplo, pensando en mi comienzo, cuando yo eh, comenzaba y conocí al Señor Jesucristo y pude experimentar en mí ese gozo de entender la obra del Señor, cuando el Señor me mostró a mí lo pecador que soy y cuando el Señor me mostró a mí lo grande de su gracia y de su misericordia. Y eso cambió en mí el corazón y me empezó a hacer desear y conocer más de ese Dios tan bondadoso y de ese Dios tan misericordioso. Ahora, no quiere decir que cuando yo recibí a Cristo inmediatamente dejé de tener luchas contra el pecado. Por ejemplo, había una pasión en mí eh, por los deportes, especialmente por el fútbol. Y cuando yo comencé a caminar con Cristo, mi pasión era ir al estadio los domingos. Allá en mi pueblito, en Ocotepeque, yo miraba la liga de Ocotepeque como que si fuera la liga española, ¿verdad? Para mí era como la Champions League cada partido, era imperdible totalmente el ir al estadio. Entonces, inicialmente hubo un conflicto grande en mí en cuanto a lo que mi carne anhelaba y en cuanto a lo que mi espíritu anhelaba, ¿verdad? Entonces, fue habiendo una lucha grande. ¿Por qué? Porque las reuniones de la iglesia, cuando yo conocí a Cristo, las reuniones de la iglesia coincidían exactamente con la hora en la que se tenía que ir al estadio, ¿verdad? Los domingos en la mañana. Entonces, inevitablemente yo tenía que decidir por una o por la otra. Y como todo creyente nuevo, como todo creyente inmaduro, la mayoría de veces ganaba mi carne y yo salía corriendo para el estadio, ¿verdad? Para decirles, para ubicarlos en el tiempo, eso pasó cuando yo estaba en segundo de comercio en el colegio todavía y pasé segundo comercio y tercero de comercio y esa lucha permaneció allí todo el tiempo mientras estuve en Ocotepeque. Pero el Señor me sacó de Ocotepeque, gracias a Dios, y me llevó a un lugar donde ya no tenía el equipo de mi corazón, ¿verdad? El Deportivo Concepción, el mejor equipo de Honduras. Entonces, de alguna manera eso me quitó la lucha. Se lo voy a decir sinceramente, para mí fue muy difícil. Empecé a caminar lentamente y al final el Señor me llevó a un lugar donde ya no tenía que llevar esa lucha. El Señor fue muy misericordioso. Lo que le quiero decir con esto es esto, es lo siguiente. Muchas veces nosotros decimos, estamos en la rutina de nuestra semana y decimos, se les hace alguna invitación para hacer algún estudio, para llevar algún discipulado, para profundizar un poco más en la palabra del Señor y nos damos cuenta que nuestra agenda está saturada y que no tenemos absolutamente nada de tiempo para llevar un estudio bíblico, tal y como yo lo experimenté. Pero cuando analizaba mi rutina semanal me daba cuenta que fácilmente podía apartar 90 minutos o 120 minutos, que son 2 horas, para ya sea ir al estadio o para ver un partido. Cuando iba al estadio no eran 120 minutos, ¿verdad? Ahí había que aprovechar los 3 partidos que habían en el día. Entonces, era un montón de tiempo, pero aún cuando no iba al estadio, pero podía ver partidos por televisión, me daba cuenta que por lo menos 1 o 2 partidos me miraba en la semana. Eso implicaba que eran 2, 4, 5 o 6 horas a la semana. Y cuando hacía la evaluación, si tenía tiempo para estudiar la palabra del Señor, yo encontraba que no me quedaba casi nada de tiempo para poder estudiar la palabra del Señor. Pero saben, hermanos, en la medida que el Señor fue mostrándome lo grandioso de su palabra, la maravilla de su palabra, el Señor fue cambiando mis pasiones y cambiando mis anhelos y fue cambiando mis deseos y fue transformando en la medida que yo fui alimentando el nuevo hombre y dejando de alimentar el viejo hombre. En esa medida fue creciendo en mí el deseo de estar con el Señor, el deseo de servir al Señor, el deseo de conocer su palabra y fue menguando en mí
el deseo de dedicarme a cosas que no me hacían crecer en Cristo. Y ahí empezó mi caminar con el Señor. Ahí empezó mi caminar en el crecimiento y en el conocimiento de la palabra del Señor. Tuve que dejar algunas cosas que le agradaban a mi carne y tuve que empezar a hacer algunas cosas que le agradaban a mi espíritu. Y gracias al Señor, que no depende de mí, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo quien está obrando en mí para que yo pueda decidir seguir buscando al Señor. O sea, la lucha en la carne, hermano, la vamos a tener todo el tiempo de nuestra existencia. Nunca va a parar. Pero en la medida que nosotros crecemos en Cristo, en esa medida nos vamos fortaleciendo para decirle al Señor, sí, Señor, le doy prioridad a usted, aunque tenga que dejar de hacer algunas cosas que me gustan. Y para motivarlos a estudiar la palabra del Señor, quiero compartir con ustedes algunas características que tiene la palabra del Señor. Ustedes lo pueden ver ahí en su boletín, ahí están enumeradas. Una de las características, dentro de las muchas características y cualidades que tiene la palabra del Señor, y de repente van a escuchar algunas palabras que no son tan comunes, pero yo quiero explicárselas. La primera característica que quiero compartir con ustedes es que la palabra del Señor es infalible. La palabra infalible quiere decir que es carente de error o que es imposible que falle. Dice la palabra de Dios en el Salmo 19, versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hermanos, y yo quiero decirles, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, vamos al único instrumento que nosotros tenemos en el cual podemos estar seguros que no vamos a encontrar absolutamente ninguna posibilidad de error, de fallo. ¿Por qué? Porque todo lo que la palabra de Dios dice es verdad. En ella no hay error. Y de repente ustedes van a decir, bueno, pero este es un libro escrito por hombres. Y yo les voy a decir, sí, o sea, sí, literalmente cuando hablamos de escribir, de usar una mano para escribir, sí fue escrito por hombres. Pero cuando hablamos de la procedencia de la palabra, nos vamos a dar cuenta que la palabra proviene de Dios. La palabra proviene de Dios. La palabra fue escrito por hombres que fueron inspirados por Dios. O sea, es como decir que Dios les estaba dictando la palabra y que los hombres estaban escribiendo. Entonces, sí es cierto, es escrita por hombres, pero es procedente de Dios. Y saben que Dios es perfecto, hermanos. Dios en sí mismo no tiene ningún error. Y Dios en sí mismo nunca falla, ni nunca va a fallar en nada de lo que hace. Por tanto, todo lo que hace también conlleva sus características personales. Y la palabra de Dios tiene esa característica de Dios que es infalible, o sea, es inerrante, nunca, pero nunca va a fallar. Esto es como que ustedes se imaginen a una persona, no sé si vieron hace poco los Juegos Olímpicos que hay una competencia de arco, que tiran una flecha, tienen ahí el lugar donde tiene que llegar la flecha y mientras más cerca del centro está, más puntos tienen. Y cada arquero tiene que hacer cierta cantidad de tiros y el que más puntos saca al final es el ganador. Pues imaginemos que la palabra de Dios es como esa persona que va a tirar la flecha, pero cada vez que la tira, da justo en el centro y vuelve a hacer otro intento y va a volver a pegar justo en el centro. Y si le toca tirar 100 veces la flecha, esa flecha va a pegar justo en el centro. No va a tener ninguna desviación, ni a izquierda, ni a derecha, ni arriba, abajo. Siempre va a dar en el centro. Hermanos, así es la palabra del Señor. Siempre acierta, siempre es eficaz, siempre es verdadera. No tiene absolutamente ningún error. De repente, cuando alguna persona argumente, dice, pero yo he encontrado algunas inconsistencias o he encontrado algunas cosas en la palabra del Señor, yo quisiera decirle, hermano, lo que nos toca es profundizar más
y analizar lo que usted encontró como un error, verlo a la luz no solo de la página que leyó, sino verlo a la luz desde la primera palabra que aparece en Génesis y hasta la última palabra que aparece en Apocalipsis, porque si yo solo tomo un pedacito de la palabra del Señor, puedo guiar una interpretación personal y de repente en mi interpretación personal puedo decir, aquí hay un error. Así que tenemos que profundizar más, hermanos. Tenemos que darnos cuenta que si la palabra viene de Dios, tiene la característica de Dios. Y la palabra de Dios fue dada para que el nombre del Señor sea exaltado. Y el Señor nunca va a exaltarse por medio de una mentira o nunca va a ser exaltado por medio de un error. Por eso podemos decir que la palabra del Señor es infalible. O sea, recuerden, cuando estudiemos la palabra del Señor, hermanos, cuando usted tome tiempo para la palabra del Señor, recuerde y tenga esto en su mente, la palabra es infalible. ¿Qué quiere decir? Que es imposible que falle, que es imposible que tenga un error. ¿Por qué? Porque proviene de Dios. Otra de las características que necesitamos tomar en cuenta es que la palabra del Señor es completa. ¿Qué quiere decir con que es completa? Quiere decir que no necesita que se le añada nada. Y a la vez, si es completa, debe permanecer así, no necesita que se le quite nada tampoco. La palabra de Dios en sí misma es completa. Todo lo que tenemos de la palabra del Señor, aunque hayan cosas que no nos gusten, aunque hayan cosas que no comprendamos, no es que nosotros vamos a venir y vamos a decir, no, esta parte no la vamos a tocar porque, eh, porque no me gusta lo que dice en esa parte. Cuando nosotros estudiamos las palabras del Señor, tenemos que entender que la palabra del Señor es inspirada desde la primera palabra que hay en Génesis hasta la última palabra que nosotros tenemos en Apocalipsis. Y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, Dios para cerrar su canon, o sea, para cerrar la revelación bíblica, cuando dio el libro de Apocalipsis, puso como un sello de garantía, una forma de decir, esta es la última revelación divina que va a haber de parte mía. O sea, Dios estaba diciéndole a la humanidad, no va a haber ninguna revelación más aparte de las que ya están escritas en este libro. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, especialmente cuando una persona afirma que ha tenido una revelación de parte de Dios y que va a querer hablarle a otras personas palabras que dicen provienen de Dios directamente. Hermanos, si nosotros aceptamos como cierto el creerle a una persona que dice que tiene una nueva revelación, que tiene una revelación aparte de lo que la palabra de Dios dice, estaríamos aceptando el hecho de que Dios no nos dio todo lo que necesitábamos por medio de su palabra. Y que ninguna persona puede confiar plenamente en lo que está aquí, porque hay cosas que le faltan a la palabra del Señor. Pero para el Señor, para darnos garantía, para darnos a nosotros seguridad de que tenemos lo suficiente y que tenemos lo necesario, no es que Dios no sepa más cosas, hermanos. No es que Dios sea limitado a lo que nosotros tenemos aquí. Dios nos dio todo lo que es necesario para que nosotros le podamos conocer plenamente a Él. Y cuando nosotros estemos en su presencia, seguramente vamos a seguir aprendiendo más cosas de Él, pero lo más seguro es que nos va a ir revelando las cosas que no pudimos comprender nosotros en su palabra. Nos va a enseñar más cosas de su palabra. Nuestra mente es finita, nuestra mente es pequeña si la comparamos con la mente de Dios. Cuando estemos en su presencia, Él va a permitir que nuestra mente se desarrolle
y le podamos conocer más y vamos a volver a tocar estos estudios, vamos a volver a tocar la palabra del Señor y nos vamos a dar cuenta qué poco entendíamos de la revelación divina. Así que hermano, la palabra del Señor está completa. No necesitamos quitarle y no necesitamos ponerle nada más. Otra de las características de la palabra del Señor es que la palabra del Señor es autoridad o es autoritativa. O sea, la palabra del Señor tiene autoridad. ¿Qué quiere decir que la palabra del Señor tiene autoridad? Quiere decir que la palabra del Señor puede mandar y ordenar sobre la vida de las personas. ¿Qué fue el mandato que le dio Dios a Josué cuando se le encomendó entrar y tomar posesión de la tierra prometida? Dice Josué 1:8, es un versículo que lo aprendemos en el 1:1. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, hermanos, yo quiero decirles algo. Este versículo no es una sugerencia de Dios. Este versículo no era una sugerencia. Este versículo era un mandato. Dios le estaba diciendo a Josué, nunca se debe apartar de tu boca este libro de la ley. Lo que le estaba diciendo es lo que vas a utilizar principalmente para hacer tu obra, para hacer tu labor, para cumplir con tu misión, es la palabra del Señor. Y ese es el versículo 8. Si nos fijamos, el versículo 9 es uno de los versículos más conocidos de la Biblia y se hacen carteles, se hacen rótulos, se ponen en las casas, se decora la casa con este versículo y dice, mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y ese versículo es muy alentador, ¿verdad? Es decir, Dios va conmigo a donde quiera que vaya. No voy a temer porque el Señor va conmigo a donde quiera que vaya. Y eso es cierto, hermanos. Esta es una promesa real del Señor. Ahora la pregunta es, ahí dice que nos esforcemos y que seamos valientes, pero la pregunta es, ¿en qué nos debemos esforzar y en qué debemos ser valientes? El versículo 7, este mismo capítulo, Josué 1, vamos a leer desde el 6. Dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Entonces, ¿en qué debía esforzarse y ser valiente Josué? El versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿En qué debemos esforzarnos y en qué debemos ser valientes? En cumplir la palabra del Señor. Si nosotros nos esforzamos y somos valientes para cumplir la palabra del Señor, la promesa del versículo 9 va a ser cierta. Yo estaré con ustedes todos los días. Como le dijo a Moisés, mira, te mando si fuera valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, si nosotros nos esforzamos en cumplir, en escuchar, en aprender y cumplir la palabra del Señor, Él va a estar con nosotros todos los días, a donde quiera que nosotros vayamos. Por eso la palabra de Dios es autoridad. ¿Saben? La palabra de Dios fue dada para gobernar nuestra vida, para que Dios gobierne nuestra vida por medio de su palabra. O sea, es el Señor que nos va a dirigir, es el Señor que nos va a instruir, es el Señor que nos va a enseñar, es el Señor que nos va a hacer conocer su voluntad por medio de su palabra. Fuera de su palabra no podemos recibir nada ni esperar que algo sea verdad, completo y errante. Solo lo que tenemos escrito aquí es la palabra del Señor. Ahora, otra de las características de la palabra del Señor es que es suficiente. Vamos a leer en el libro de Eclesiastés, versículo 12, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13.
En Eclesiastés es un libro bien particular. Es un libro donde cualquier persona podría decir, aquí en Eclesiastés encontramos eh, muchos permisos para hacer muchas cosas. En el libro de Eclesiastés es un libro que está hecho para hacerle ver a las personas que en la vida al final todo viene siendo vano, que no tiene peso, que no tiene valor, que no va a llenar el corazón de las personas de ninguna manera. O sea, está hablando de que una persona puede experimentar por medio de los placeres, por medio de las riquezas, por medio de la abundancia y por muchas cosas podría experimentar y la persona llegaría a la conclusión de decir, al final todo esto es vano, no tiene sentido. Pero miren la conclusión en el capítulo 12, versículo 13 del libro de Eclesiastés. Dice, el fin del todo el discurso oído es este. O sea, al final, después de haber experimentado cualquier cosa y haberse dado cuenta de que todo es vanidad, dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hermanos, la palabra de Dios es suficiente para nosotros. Es la palabra del Señor la que nos va a dar plenitud de vida. Es la palabra del Señor la que nos va a dar gozo verdadero. Es la palabra del Señor la que nos va a dar propósito verdadero para nuestra vida. Es en la palabra del Señor donde nosotros vamos a encontrar una firmeza verdadera, valores eternos. Es en la palabra del Señor que nosotros vamos a encontrar todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida de gozo y para estar seguros que vamos a vivir no solo esta vida de gozo, sino que vamos a vivir una vida eterna de gozo. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Hermanos, ese sería el resumen de cualquier enseñanza. Temamos a Dios y guardemos sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Fuera de temer a Dios y guardar sus mandamientos, hermanos, no tenemos nada real. Pero en eso tenemos plenitud. Y el libro, y Santiago también, capítulo 1, versículo 25. Vamos a ver también que en el Nuevo Testamento también hay referencias claras a lo que es la palabra del Señor. Capítulo 1, versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos, para poder ser bienaventurados en todo lo que hacemos? Dice, el que mira atentamente en la ley del Señor. ¿Qué tipo de ley es esta? La ley de la libertad. Hermanos, Dios no nos ha dado una ley para esclavizarnos. Satanás quiere esclavizarnos a un sistema mundano, a un sistema que no nos va a traer provecho ni beneficios. Incluso dentro de ese sistema están muchos sistemas religiosos que se basan en ritos, que se basan en preceptos que no vienen de la palabra del Señor, y eso esclaviza a la persona. Muchas religiones dependen mucho de su líder, de lo que su líder diga. Y eso esclaviza a la persona, pero la perfecta ley nos da libertad. Jesús le dijo a los fariseos cuando estaba hablando con ellos, les dijo, de cierto os digo que todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Entonces, por naturaleza y por el pecado somos esclavos del pecado. Pero ¿dónde hay perfecta libertad? En su palabra. Jesús les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en Juan 17:3, cuando Jesús estaba orando por sus discípulos, le dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿dónde tenemos verdadera libertad nosotros? Es en la palabra del Señor, por eso es suficiente, hermanos.
Si nosotros queremos vivir una vida plena, si nosotros queremos vivir una vida de verdadero gozo, de verdadera dicha, de verdadera paz, vamos a la palabra del Señor. Profundicemos más en la palabra del Señor. Dediquemos más tiempo a la palabra del Señor. Ahora, otra de las características de la palabra del Señor es que es eficaz. El libro de Isaías, capítulo 55, dice lo que hace la palabra del Señor, cómo actúa la palabra del Señor. Isaías capítulo 55, versículo 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que la palabra de Dios, hermanos, es eficaz. ¿Qué quiere decir que algo es eficaz? Que cumple con el propósito para el cual fue establecido. Y la palabra del Señor siempre es eficaz. Ahora, la palabra del Señor no quiere decir, cuando dice que la palabra del Señor, cuando dice que es eficaz, no está diciendo que la palabra del Señor va a cumplir nuestros caprichos o nuestros anhelos o nuestros deseos, sino que aquí dice Dios que va a cumplir aquello por lo cual fue enviado. Dice, miren, leámoslo nuevamente, así será mi palabra que sale de mi boca, y es Dios hablando. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Qué es lo que va a hacer la palabra del Señor? Lo que Dios quiere, ¿verdad? Porque dice, hará lo que yo quiero. No dice, hará lo que las personas quieren. La palabra del Señor va a ser lo que Dios quiere y será prosperada en aquello para lo que Él la envíe. O sea, el Señor ha enviado su palabra con un propósito específico, y en ese propósito la palabra del Señor va a ser eficaz. O sea, va a cumplir al 100% la comisión que traía. Hermanos, la palabra del Señor tiene diferentes razones. Por ejemplo, el libro de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, dice que Jesús hizo muchas otras señales. Pero dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, específicamente dice la razón por la cual fue escrito el libro de Juan, el Evangelio de San Juan. ¿Fue escrito para qué? Para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Así que si nosotros estudiamos detenidamente el libro de Juan, ese Evangelio el Señor nos va a revelar quién es su Hijo, nos va a revelar quién es Jesús, nos va a revelar que Él es el Hijo de Dios, nos va a revelar que Él es Dios mismo, nos va a revelar que Él vivió una vida perfecta, justa, santa, nos va a revelar que Él murió en una cruz por nuestros pecados, nos va a revelar que Él resucitó, que subió, que está a la diestra de Dios. Nos va a demostrar por medio de algunos milagros que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Y si nosotros creemos esa palabra, nosotros vamos a ser salvos. Y para eso es eficaz la palabra del Señor, para cumplir el propósito por el cual Dios la ha mandado. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a cumplir lo que Él quiere que cumpla. Ok, hermanos, otra de las características de la palabra del Señor es que es determinante. Vamos a ir nuevamente al Evangelio de Juan. Cuando hablamos de que es determinante, lo que quiere decir es que es decisiva, es que lo que dice es conclusivo para la vida de una persona. Y una persona no puede salir de lo que dice la palabra del Señor. ¿Saben qué tan determinante es la palabra del Señor? La palabra del Señor va a determinar si usted va a ir a una vida eterna de gozo, de comunión con Dios, o va a determinar si usted va a pasar una vida eterna de condenación y juicio de parte de nuestro Dios. A ese punto es determinante la palabra del Señor. Tiene el poder de determinar nuestro destino eterno. Y vamos a leer Juan capítulo 5, versículo 24. Dice la palabra del Señor:
de cierto os digo, esto es Jesús hablando, y cuando Jesús decía esta expresión, de cierto os digo, él lo que está diciendo, esto es totalmente seguro. Esa es como una expresión para que se le grabara en el corazón de la persona lo que venía. Es como Jesús diciéndole, mire, póngale mucha atención a lo que voy a decir. Póngale mucha, pero mucha atención a lo que yo voy a decir. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. ¿Quién es el que tiene vida eterna? El que oye la palabra de Dios y cree al que ha sido enviado por Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, así es de determinante la palabra del Señor. Cuando usted escucha la palabra del Señor, cuando usted es expuesto a la palabra del Señor, usted tiene la oportunidad de creer lo que el Señor ha dicho. Y cuando escuchamos y creemos la palabra de Dios, dice Jesús que tenemos vida eterna y dice que no vendremos a condenación jamás. Nunca vendrá a condenación. La palabra de Dios es determinante porque nos puede pasar de un estado de muerte eterna a un estado de vida eterna, hermanos. Yo les voy a decir esto, con solo ver esto que dice la palabra del Señor, ¿valdría la pena que hagamos muchos esfuerzos en estudiar la palabra del Señor? ¿Valdría la pena que dediquemos una buena cantidad de nuestro tiempo en estudiar la palabra del Señor? Si Jesús dijo que el que cree, el que oye su palabra y cree al que le envió, tiene vida eterna, o sea, ¿vale la pena esforzarnos en escuchar la palabra del Señor? ¿Cuál va a ser la recompensa para aquel que escucha la palabra del Señor y cree en el Señor Jesucristo? La recompensa es vida eterna. ¿Vale la pena, hermanos, esforzarnos? ¿Vale la pena dedicar parte de nuestro tiempo en estudiar la palabra? Claro que sí, hermanos, porque es la vida eterna la que está en juego. Y no es que seamos salvos por obras, pero dice la palabra, somos salvos por fe, por gracia, por medio de la fe. Pero dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Sí somos salvos por fe, pero la fe va a venir en la medida que nosotros estudiamos y conocemos la palabra del Señor, y por eso es tan determinante escuchar la palabra del Señor, estudiar la palabra del Señor. Efesios 1:13 nos da una declaración que afirma esta verdad. Dice el Efesios 1:13, y yo sé que muchos se lo saben de memoria. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, miren qué tan determinante es la palabra del Señor. Dice, cuando nosotros escuchamos el evangelio de la verdad, ¿dónde nosotros tenemos el evangelio de la verdad? Aquí, hermanos, en la palabra. Entonces, cuando escuchamos el evangelio de la verdad y creemos en nuestro corazón en ese evangelio, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué tan determinante es la palabra de Dios para nosotros? Hermanos, determina dónde voy a pasar mi destino eterno, mi futuro, mi eternidad. Así es de determinante la palabra del Señor. Pero si yo vengo a la palabra, si yo escucho la palabra, si yo creo la palabra, he pasado de muerte a vida, y aparte de eso he sido sellado con el Espíritu Santo, que es la garantía de que yo tengo una relación con el Señor. Es el Espíritu Santo el que está haciendo esa obra interna en mí, que me está llevando cada día a decir, eso es pecado. Eso no le agrada a Dios. Ese pensamiento no le agrada a Dios. Esa mirada no le agrada a Dios. Ese enojo no le agrada a Dios. Y es el Espíritu Santo que nos está llenando de gozo diciendo, ame al Señor, ame a sus hermanos. Y en la medida que nosotros nos vamos sometiendo a su dirección, el Espíritu Santo nos va llenando de gozo. Y ese gozo nos va alentando cada día y cada día para seguir siendo obedientes a la palabra del Señor. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando yo escucho la palabra, cuando yo escucho el Evangelio, cuando yo creo
el Evangelio, en ese momento el Espíritu Santo viene a ser para mí ese sello y ese testimonio de que he pasado de muerte a vida. Y algo que una de las últimas, la última que yo voy a compartir, pero no quiere decir que sea la última característica de la palabra del Señor, en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, en la medida que usted se exponga a la palabra del Señor, la palabra del Señor va a ir penetrando en su vida. ¿Qué tanto va a penetrar en su vida? Dice que va a llegar hasta los tuétanos. Los tuétanos es la parte interna del hueso. Es la parte que produce la médula ósea. Cuando Dios dice que la palabra de Dios va a llegar hasta ahí, lo que está diciendo es que va a llegar a lo más profundo de su ser. ¿Por qué su vida va a haber cambios en su vida? Porque en la medida que se expone usted a la palabra, porque la palabra de Dios va a llegar a lo más profundo de usted. ¿Cómo va a ser para llegar la palabra de Dios hasta ahí? Va a llegar hasta ahí porque es viva, porque es eficaz, porque va a cumplir el propósito por el cual Dios la ha mandado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es venir a la palabra. Y la palabra que es viva va a venir a nosotros y va a transformar nuestra vida. Es esa palabra viva la que va a penetrar a lo más profundo de nuestro ser y nos va a cambiar. Hermanos, seguramente usted como yo han observado áreas en su vida y en algún momento a ustedes quizá han dicho, es que esto no va a cambiar nunca en mí, como yo en algún momento lo dije. Pero saben, la palabra de Dios que es viva y eficaz y que penetra a lo más profundo del ser de la persona, tiene la capacidad de hacer aquello que nosotros consideramos imposible. Es la palabra del Señor que va a lo más profundo de nosotros y nos cambia, hermanos, desde adentro. La vida del cristiano no se basa en las reglas que le impongan en la iglesia. No se basa en las exigencias que desde afuera le ponen. Hermano, la vida del cristiano no es esa vida donde le dicen, usted no tiene que mentir, usted no tiene que robar, usted no tiene que adulterar, usted no tiene que matar, usted no tiene que hacer esto. Y es una vida de restricciones, llena de restricciones, donde la persona se siente como oprimida y dice, yo no puedo vivir esta vida porque muchas cosas me están imponiendo. La vida del creyente es la vida de aquella persona que se expuso a la palabra y la palabra llegó a lo más profundo de su ser y desde adentro de su ser empieza a haber fruto y ese fruto es el que le está dando poder para no mentir. Ese fruto es el que le está dando poder para no adulterar, para no fornicar, para no robar, para no odiar, para no codiciar. Es una obra que la palabra de Dios hace desde adentro hacia afuera. Entonces nadie tiene que venir a decirle a usted, usted no haga esto. Es natural en usted por la palabra del Señor que ha llegado a lo más profundo de usted, que le llena de gozo y le llena de poder y lo lleva a vivir una vida agradable al Señor. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Es exponernos más a la palabra del Señor, es buscar más al Señor, es dedicar más tiempo al Señor, es dedicar más tiempo a la palabra del Señor. Como conclusiones, yo quiero que ustedes lean 2 versículos que tengo ahí para que nos motivemos. Salmo 119, 18. Si leyeron las palabras del pastor que están en el boletín, ya leyeron este versículo. Pero si no lo han leído, leámoslo en este momento. Salmo 119, 18 dice, miren, esta es una petición del salmista hacia Dios. Le dice, abre mis ojos
y miraré las maravillas de tu ley. Hermanos, necesitamos pedirle al Señor que abra nuestros ojos. Si Dios no abre nuestros ojos, esto solo es un libro de cuentos y leyendas que no me van a interesar. Pero cuando el Señor abra mis ojos, yo voy a ver las maravillas de la palabra del Señor. ¿Por qué son maravillas? Porque tienen poder para transformar la vida de cualquier persona. Tienen poder para darle salvación, tiene poder para quitar un corazón de piedra y poner un corazón de carne. Hay muchas maravillas en la palabra del Señor, pero necesitamos rogarle al Señor que abra nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de su ley. Hermanos, si usted en este momento no está haciendo un estudio, no está haciendo un discipulado, y lo peor de todo es que no quiere hacer un estudio y no quiere hacer un discipulado, pídale al Señor que abra sus ojos para que pueda ver las maravillas de su ley. Todos cuando vemos algo que es maravilloso, queremos seguirlo viendo y seguirlo contemplando y seguirlo disfrutando. Si usted no ha encontrado en la palabra de Dios tesoros y maravillas, pídale al Señor que abra sus ojos para que pueda ver las maravillas de su ley y que de esa manera se abra en usted un apetito por la palabra del Señor. Esa es una conclusión. Y la otra conclusión, hermanos, en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 16 al 21, algo que no quiero dejar pasar este tema sin tocar esto. 2 de Pedro capítulo 1, versículos 16 al 21. Esto es algo muy importante porque nuestro entorno está lleno de una mala doctrina que necesitamos corregir. Dice, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué es lo que estaba pasando? Habían personas que se inventaban unas fábulas tremendas y hacían que fueran muy llamativas lo que estaban diciendo ellos. Pero Pedro les decía, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Entonces Pablo estaba diciendo, las fábulas de aquellos que se inventan cosas, comparado a nuestro testimonio, no sirven de nada. ¿Por qué? Porque si Pablo contaba su propio testimonio, él decía, yo estuve en el Monte Santo cuando él fue transfigurado, yo lo vi en su gloria, yo escuché la voz de Dios cuando él decía, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y Pablo decía, este es el testimonio que yo les podría dar de mi relación con Cristo. Una revelación de la gloria de Dios vista por mis propios ojos. Ese es el testimonio de Pablo, pero Pablo decía, de Pedro. Pero Pedro sigue diciendo en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Pedro les estaba diciendo, hermanos, yo tengo este testimonio. Yo vi al Señor con mis ojos, lo vi en el Monte Santo en su transfiguración y escuché la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero ante esa revelación, ante ese testimonio, el apóstol dice,
tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces Pedro le estaba diciendo, hermano, no es por mi testimonio. No ponga atención a lo que yo le diga de mi testimonio personal. Ponga atención a la palabra. Ponga atención a la palabra. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. A esa póngale atención. En esa hay seguridad. No en mi testimonio, es en la palabra. Allí ustedes pueden estar seguros. ¿Hasta qué punto? Hasta que el lucero de la mañana salga. Lo que estaba diciendo Dios, lo que le estaba diciendo Pedro era, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, lo que estaba diciendo Pedro es, usted vaya a la palabra hasta que Dios le revele la verdad. Usted vaya a la palabra hasta que ese lucero, esa luz de Dios, de la revelación divina, venga a usted. Usted permanezca en la palabra hasta que el Señor le revele su voluntad. Usted siga en la palabra y siga en la palabra hasta que el Señor le muestre cuál es su voluntad para usted. Así que, hermanos, nuestra responsabilidad es ir a la palabra todas las veces que sea necesaria hasta que podamos comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Yo en muchas ocasiones he ido a la palabra y siento que no me queda nada. Siento mi corazón vacío, siento mi mente vacía, pero Dios me dice, siga yendo a la palabra. Siga yendo una y otra vez hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, no nos desanimemos. Si vamos a la palabra del Señor y sentimos que no nos está quedando nada, hermanos, volvamos a la palabra. Sigamos en la palabra. Perseveremos en la palabra. Y como decía el salmista, si no nos está quedando nada, si no estamos maravillados, roguémosle al Señor que abra nuestros ojos para que miremos la maravilla de su palabra y que el Señor nos sorprenda, nos motive, nos ilumine, nos guíe por medio de su palabra. Recordemos, ni el mismo apóstol Pedro decía mi testimonio, ni él decía tomen en cuenta mi testimonio. Él decía tomen en cuenta la palabra. Básense en la palabra. Sigan la palabra, permanezcan en la palabra. ¿Hasta qué punto? Hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir? Hasta que ustedes puedan ver esa luz brillante de Cristo en sus corazones, guiándoles, enseñándoles, consolándoles, mostrándoles cómo es el Padre, mostrándoles cómo es el amor de Dios, mostrándoles que a pesar de que este mundo está corrupto, Dios sigue gobernando y Dios sigue haciendo su obra y Dios sigue teniendo cuidado de nosotros y que el plan de Dios sigue en pie y no hay un plan B. El único plan, que es la gloria de Dios revelada en la persona de su Hijo Jesucristo, sigue estando en pie y Él va a cumplir su plan. Si vemos que las cosas se ponen difíciles en el mundo, vamos a la palabra y démonos cuenta que el plan de Dios sigue siendo firme y que al final siempre Dios va a ganar. Y que los que estemos en su lado vamos a celebrar la victoria y los que estén del otro lado van a sufrir una pena de eterna condenación. Así que hermanos, oremos y que el Señor nos dé ojos abiertos para su palabra, para ver las maravillas de su ley. Padre, damos gracias, Señor. Gracias por tu gran amor al darnos tu palabra, al revelarnos a tu Hijo Jesucristo por medio de tu palabra. Nuestro pecado, nuestra carne, nos estorba, Señor, cuando vamos a tu palabra. Nuestras mentes corruptas están saturadas, Señor, de maldad, de lo que este mundo ofrece. Y necesitamos la obra gloriosa de tu Espíritu Santo en nosotros, abriendo nuestros ojos a tu ley.
Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos ver tu palabra y que tu majestad sea revelada a nosotros, Señor. Damos gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.